con respecto a medidas económicas que podrían marcar un antes y un después en esta crisis económica que se vive. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que significa aranceles, temas de impuestos, y eso lo vamos a analizar con nuestro analista de la noche en el tema económico, Hugo Valderrama, a quien tengo ya el gusto de saludarlo. Hugo, muy buenas noches, gracias por estar en Antes de Medianoche. ¿Qué tal, Níbar? Buenas noches. Un saludo a toda la importante audiencia de tu canal allá en la hermosa Tarija. Vamos a mostrarte primeramente imágenes para interiorizar muy bien el tema. Vamos con la primera imagen porque se ha dado a conocer lo siguiente. A ver, ¿qué dice? El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, anunció que en los próximos días se aprobará un decreto para eliminar los aranceles de importación de línea blanca y línea negra, productos que hoy ingresan al país principalmente por contrabando. Vamos con la segunda imagen porque también se ha dado a conocer este titular, que hemos decidido abrogar 4 impuestos. El presidente lanza las primeras medidas económicas. Inmediatamente conocidas estas nuevas medidas económicas, por supuesto también quien se ha manifestado en torno a esto es el vicepresidente Edman Lara. Escuchemos lo que dice el vicepresidente Edman Lara respecto a estas medidas y entramos en lleno con el análisis de nuestro invitado de la noche, Hugo Valderrama. Vamos con lo que dice el vicepresidente. Bueno, cambiando de tema, vamos a referirnos también a las medidas económicas lanzadas hace unos minutos por el presidente Rodrigo Paz. Bueno, la eliminación al impuesto a las grandes fortunas, sí, estoy de acuerdo, fue una idea mía, yo la propuse, concuerdo entonces con la eliminación de ese impuesto. También la eliminación del impuesto a las promociones empresariales me parece muy bien porque la Jota se aprovechaba mucho de las empresas. Las empresas no podían hacer promociones porque venía la Jota y los multaba y los extorsionaba. Ahí bien. El impuesto a la transacción financiera también fue propuesta mía, bien. Pero le ha faltado reducir el impuesto al IVA, que también fue una promesa electoral. Le está faltando también reducir el impuesto a las utilidades, que va a garantizar mayor inversión, tanto nacional como internacional. Le está faltando trabajar juntamente con la vicepresidencia, de la cual estoy a cargo, en una reforma tributaria que garantice la inversión tanto nacional como internacional. A lo que decía el vicepresidente Edman Lara. Hugo Valderrama, el análisis contigo, por favor, sobre estas medidas que se ha tomado en cuanto a lo que significa una diferencia trascendental en el rumbo de la economía para el país. Gracias, Níbar. A ver, veamos un poco, antes de entrar en concreto a este tema, qué es lo que necesita el país. A ver, la política económica esencialmente tiene que ver con nosotros, contigo, conmigo, con la ciudadanía que nos está viendo en sus pantallas. Y esta política económica, la única vía posible que está en coherencia con los derechos, con las libertades, con la posibilidad de trabajar y de emprender, es una política que no o que tenga una ausencia mayoritaria de coerciones, o sea, una política que no someta al individuo. El movimiento del socialismo durante las últimas 2 décadas ha hecho una política exactamente contraria a eso, ¿no? Ha puesto al eje central de la economía no al individuo, no a nosotros como ciudadanos y como entes creativos y creadores de riqueza, sino como súbditos obedientes. Entonces, todo lo que hizo el movimiento del socialismo estaba enfocado a asfixiar, a ahorcar, a impedir y a ponerle una bota encima al sector privado. Eso se ha hecho a través de impuestos, de regulaciones, de burocracia, etc. Es decir, mucho Estado que nos ha impedido crecer y eso evidentemente ha causado una contracción de la economía, ha causado que muchos capitales nacionales busquen refugio fuera del país, que los capitales extranjeros no vean a Bolivia como un lugar donde venir y
hayamos pasado de haber empezado el siglo XXI con aproximadamente 50% de economía informal a tener hoy a la fecha 85% de economía informal. Entonces, en ese sentido, cualquier política que vaya hacia la ruta de devolverle la libertad a la ciudadanía está muy bien. Ahora, vamos en concreto, ¿qué es lo que ha hecho hoy día el presidente Rodrigo Paz? Ha eliminado 4 impuestos. Digamos, el impuesto a las grandes fortunas primero que es un impuesto inmoral, ya, porque viola un principio que es el principio de la igualdad ante la ley. No, sin importar si yo soy negro, blanco, rico y que tú seas rico, flaco, alto, gordo, no habría diferencias. El Estado nos tiene que tratar igual. Resulta que este impuesto trataba de manera diferente a quien tenía más riqueza, ¿no? Era la idea de si es rico que pague más, ¿no? Típica postura de quien no entiende cómo se genera la riqueza y de quien mueve la política en base a envidias y a resentimientos. Este impuesto, entre otras cosas, apenas se anunció, no sé si te acuerdas, se lo hizo casi que a finales del 2020, todavía estábamos en plena pandemia, y se lo puso en vigencia o se lo creó con el objetivo de combatir la pandemia, ¿no? Y ahí hubo un acuerdo entre la oposición, siempre esta funcional de Carlos Mesa, que dieron su apoyo a este impuesto cuando se lo estaba discutiendo en el Parlamento, bajo la idea de que sí está bien, hay que usar la plata para apoyar a los pobres, para enfrentar las consecuencias del encierro, de la pandemia, de la cuarentena, etcétera. Y lo único que ocasionó con eso fue que salgan millones y millones de dólares del país, ¿no? Y que muchos de esos se refugian en Paraguay. Entonces, este impuesto, al eliminarse, lo que busca es el retorno de esos capitales hacia el país, ¿no? Evidentemente, también intenta darle una señal al mundo de que los capitales vengan. Ahora, el impuesto a las transferencias financieras es un impuesto ya que tiene varias décadas, se creó hace no sé, creo que 20 y pico de años en el gobierno de Carlos Mesa, y es exactamente la misma figura, era el pagarte o el pagar impuestos por usar mi dinero, porque era, no sé si te acuerdas, te cobraban por poner tu dinero en dólares a la cuenta y a veces por retirarlo, o sea, tenías 2 veces que pagar por usar tu propio dinero. Está bien que se haya ido porque menos impuestos, más libertades para la ciudadanía. Eso del impuesto al juego, bueno, es el claro intento de controlar lo que se hacía, ¿no? Y igual a los impuestos a las promociones empresariales, que no fue otra cosa que el Estado buscando una forma de extorsionar a las empresas, y esto es algo que las propias empresas han denunciado, ¿no? El ser impedidas, por ejemplo, ustedes en un canal de televisión tan prestigioso como el que tienen en Tarija, tenían que hacer una serie de regulaciones, trámites y pagar impuestos. Por ejemplo, si querían hacer un sorteo de, no sé, de una moto, de alguna cosa, había que hacerlo. Era esta intención del gobierno, del gobierno del MAS, de controlar lo que fuera, lo que sea, como un pulpo de 1000 brazos. Entonces celebro, y a mí me parece muy bien, que se hayan eliminado estos impuestos. Si me preguntas si son lo óptimo, no. Están en la dirección correcta, sí, pero falta muchísimo camino, Níbar, porque además no solo es reducir los impuestos, también hay que acabar con el gasto del Estado. Hasta el día de hoy no hay una idea clara de qué se va a hacer con el tema del subsidio a los carburantes, y ese es un problema muy álgido. No veo tampoco que se vaya en el corto plazo a hablar el tema financiero, el tema de las pensiones. Es decir, el camino es fuerte, estimado Níbar, pero bueno, a ver, yo hubiera sido más agresivo en mis políticas, yo hubiera sido ido por el shock. Están optando por el gradualismo, pero a diferencia de lo que se tenía hasta hace tan solo 15 días atrás, esto es un gran avance. He dicho una cosa que me ha llamado la atención y me ha hecho recuerdo inmediatamente lo que dijo también Jaime Dum, que le sorprende la forma tan gradual que está yendo en estos cambios. No lo ve con mucho optimismo, porque se necesitan que estos cambios sean de magnitud y no gradual. Ahora, se ha dicho, y perdón que yo sé que tu área es muy económica, pero la economía y la política van de cierta manera muy ligadas. Y quiero preguntarte algo de rigor.
Se ha dicho que en este gobierno quien está muy involucrado en la parte gubernamental es Samuel Doria Medina, con sus ministros y sus viceministros. En ese entendido, estas medidas de impuestos, considerando el enfoque que tiene y el perfil que tiene Samuel Doria Medina en este país como empresario, ¿lo ayudan, le facilitan, lo perjudican? ¿Cómo lo analizas? Mira, voy a responderte primero la idea de que si Samuel está cogobernando o no. Creo que es evidente, ¿no? Tienes a una persona como José Luis Lupo, que estuvo como candidato a vicepresidente de Samuel, el licenciado Gabriel Espinosa, ministro de Economía, también era parte del equipo de Samuel. Yo no lo veo, de hecho, un problema. A ver, el tema es que nosotros tenemos un país en crisis y mientras más se pueda sumar, más esfuerzo se pueda sumar en pos de recuperar el país, yo no veo problemas. Es más, yo siempre he manifestado que al día siguiente de la segunda vuelta, lo primero que tenían que hacer era juntarse las fuerzas mayoritarias del proceso electoral y buscar un proceso de cogobernabilidad y una estrategia para sacar al país de un hoyo en el que hemos estado metidos por 2 décadas de un sistema que nos ha ido destrozando instituciones, economía, libertades y todo lo que tú quieras. Entonces, yo no veo mal eso ya. Ahora, tampoco me preocuparía este tipo de cosas, ¿no? A ver, el señor Doria Medina, no lo conozco en persona, me parece mucho mejor empresario que político, pero yo creo que tenemos que tener un cambio de filosofía, Aníbar, en este país. A ver, tenemos que dejar de ver al empresario como el enemigo. Cuando hay que entender que el empresario, el emprendedor, y me refiero con esto, no solo al gran empresario, sino al mediano, al pequeño, a la persona que tiene un café aquí frente a mi casa y que tiene 2 empleados y ya. No como alguien que está en contra nuestra, sino como alguien que está produciendo, que está generando un beneficio a cambio y un legítimo beneficio a cambio de solucionar problemas de las personas. El empresario construye cosas, el empresario es alguien que ofrece bienes y servicios que hacen felices a los terceros. Hay que empezar a mirar al empresario como el eje central de la economía. Hay que pasar a eso. Yo creo que ese es un chip importante que tenemos que cambiar en la educación boliviana. Y no mirar esto como que lo está beneficiando a Samuel Doria Medina, porque, a ver, en el fondo, Níbar, toda reducción de impuestos nos beneficia a todos. A aquel que los va a dejar de pagar de manera directa, pero también a nosotros de manera indirecta como consumidores, porque toda reducción de impuestos hace que la economía sea más competitiva. Y una economía más competitiva significa la mayor posibilidad de ahorro, mayor posibilidad de inversión, mayor empleo a futuro. Una de las razones por las que este país, por ejemplo, está expulsando a su generación más joven, si tú te fijas los datos, Níbares, tenemos un 68, 70% de la gente joven que mira en el aeropuerto de las ciudades el único camino hacia un futuro mejor, es justamente porque no hay inversiones, porque no hay trabajo, porque los emprendedores, las mentes creativas más jóvenes no ven que el país les ofrezca oportunidades, al contrario, les pone trabas. Entonces creo que hay que hacer un cambio de chip y dejemos de mirar al empresario como alguien que está en contra nuestra. El empresario es básicamente un constructor del mañana y es así como hay que empezarlo a ver, Níbar. Entonces parte de sanar como país es también quitar esta idea que se tiene sobre que el empresario es, no sé, esta especie de cucu social al que sí, que está muy metido en el colectivo nacional, estimado Níbar. Contigo, Hugo. Sin embargo, hay que recalcar que hay una diferencia entre un empresario que está sacando a flote su empresa y se ha hecho millonario por sacar su empresa de manera muy autárquica, muy autónoma, y un empresario que de cierta manera ha terminado codeándose con el Estado de una u otra manera, en un gobierno o en otro, y ha sacado a flote gracias a ese codo a codo que ha tenido en relación con el Estado. Son 2 cosas diferentes. Para mí, o sea, yo no soy economista, Hugo,
pero soy politólogo, pero yo veo que hay una diferencia entre un empresario que sacó de manera autárquica su empresa y ha sacado a flote y se ha vuelto rico a partir de manera autárquica, y otra que ha trabajado codo a codo de cierta manera con el Estado. No sé, esa es una diferencia que yo la veo. Coincido contigo, Aníbal. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de esta idea de las sinergias público-privadas, porque son origen de corrupción, son origen de desigualdad ante la ley. Coincido plenamente contigo, ¿no? Mi reflexión va en el sentido de que más bien hay que dejar de ver al empresario como el cuco. Pero hay que mirar una realidad también, Aníbal, ¿no? Y te voy a dar un dato. Hoy, en la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, hoy día veo un curso en el posgrado que habla de contrataciones estatales, ¿no? Un curso de contrataciones estatales. Y tú dices, y ves la publicidad, ¿no? Y te pones a mirar. ¿Y cómo anuncian la publicidad? Te dicen, el Estado es el mayor contratador de servicios públicos en el país. Y eso es cierto. Entonces, en un país como el nuestro, o un Estado que se ha sobredimensionado y casi que se el brazos, esto se ha vuelto muy común. Creo que hay que empezar a quitarle esas funciones al Estado, Aníbal, y bueno, sí, coincido. A ver, no es lo mismo una persona que compite, que sirve al público, que aquel que hace lobby con el poder. Estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer una diferencia muy clara. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dime, quiero dar lectura de justamente de esos cambios trascendentales que anunció ya el gobierno en cuanto a porcentajes que han llamado mucho la atención. A ver, ¿qué dice el comunicado en sí sobre estos cambios trascendentales? Dice: el gobierno elimina 4 impuestos, ya los hemos dado a conocer, están en pantalla. Anuncian ajuste fiscal del 30%. El gobierno informó la eliminación de 4 tributos, impuestos a las grandes fortunas, los que estamos ahí en pantalla, para que lo voy a leer. Además, desde hoy se reinician los pagos de deudas, luego de la pausa económica declarada por la emergencia. El Ejecutivo solicitará el proyecto de presupuesto 2026 para modificarlo hasta febrero, con un recorte del gasto fiscal del 30%, equivalente al 4% del PIB, con el fin de ordenar las cuentas públicas. Y este es como que la cereza de la torta, porque el presidente anuncia la llegada de 550 millones de dólares de la CAF para fortalecer las reservas y apoyar la estabilidad económica. Esta cerecita de la torta, explícanos para finalizar, 550 millones de la CAF para fortalecer las reservas y apoyar la estabilidad económica. ¿Nos lo puedes explicar, Hugo Valderrama? Si obviamente no va a llegar los 550 millones. Y me imagino que seguramente ya están, bajo tu análisis, predestinados para lo urgente y lo necesario. A ver, Aníbal, está bien. Rodrigo Paz necesita financiamiento para poder surfear la crisis. ¿Ok? Y estas son medidas que le van a permitir surfear la crisis. El tema es de que si no se hacen políticas de shock, le va a pasar lo que le sucedió a Macri. Entraron $2 y salieron 3, ¿no? Y te doy un dato así más o menos redondo. Porque para que los dólares lleguen, se queden, permanezcan y la economía crezca, hay que entender que el modelo que tenemos hoy no sirve, no garantiza eso, no nos garantiza absolutamente nada. El propio Rodrigo Paz dijo una cosa que me pareció muy coherente, dijo: el modelo está en una autopsia, nos han dejado un modelo en autopsia, ¿no? Estaban haciendo la autopsia del modelo, lo cual significa que hay que desecharlo y no intentarlo revivir. Si esos $50,000 van a llegar para intentar revivir el modelo, ten por seguro que no va a suceder. Ahora, el tema de la reducción del gasto fiscal en un 30%, no te dicen dónde, no te dicen en qué cosas. Yo creo que el punto central acá es, y que nos genera todo un problema con reservas, con
inflación, es el asunto del subsidio a los carburantes. Ese tema debe ser debatido ya. No podemos seguir viviendo en la fantasía de tener gasolina barata, casi regalada, de manera eterna. Eso tiene que cortarse y eso es un tema que debería entrar en urgencia. Entonces, y yo se lo he dicho a algunos amigos cercanos al PDC, ¿no? Si esa plata de la CAF y los dólares que puedan llegar de otras negociaciones que está haciendo el gobierno no vienen acompañadas de un programa, por ejemplo, que apunte a la dolarización de la economía, que apunte a generar competitividad, que se acompañen de una política de shock, van a ser un alivio temporal, van a ser como tomarte un calmante para la jaqueca teniendo un problema, no sé, un tumor cerebral, ¿no? Te va a calmar la jaqueca 5 minutos, pero eso no va a mejorar la situación, necesitas sanar. Y en este momento hay que hacer una política de shock para cambiar el modelo. Sin eso, Aníbar, pueden llegar todos los dólares que quieras y todos los días y no vas a tener nada más que alivios parciales y que vas a tener que de alguna manera hacer el ajuste más adelante que hoy. Fíjate, el ajuste de hoy es mucho más complicado que el que se tenía que hacer hace un año. Y el de hace un año era mucho más complicado que el que tenía que hacerse hace 4. O sea, hemos ido agrandando el problema a cambio de postergarlo. Análisis económico con Hugo Valderrama. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Un placer y un saludo cordial a toda la hermosa Tarija, Aníbal, cuando quiera, a tus órdenes. Muy amable. Bueno, así estamos ya mirando en la parte final del antes de medianoche, justamente con estos cambios, no solamente en la parte económica, sino también en lo trascendental que ha pasado en el con los 10 días de plazo que tienen los autoprorrogados para salir. Never. Trascendentales, sin lugar a dudas, importantes, eso no hay que negarlo. Cambios que la gente lo ha estado esperando. Hoy un tuit de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del Estado, hacía mención a todo lo que ha significado justamente la eliminación del Ministerio de Justicia, la recuperación de lo que significa el Tribunal Constitucional. ¿Qué? No es ministerio, dice ministerio. No, ya no hay. Todas las dependencias del Ministerio de Justicia, 7 se han ido al Ministerio de la Presidencia. Claro. Lo que te decía, ¿quién se va a hacer cargo? El Ministerio de la Presidencia. Y hay ya cuestionamientos porque dicen un Ministerio de la Presidencia muy grande, muy ampuloso, ¿cómo va a ser fácil de manejarlo? Porque el ministro de la Presidencia tiene otras obligaciones que atender, cosas que no atiende el presidente, de manera directa lo deriva al Ministerio de la Presidencia, que es el filtro directo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo funciona esta descentralización que se ha hecho, esta reducción un poco del aparato. Ya con este dato del 30% de reducir el déficit fiscal es un dato importante, significa que se va a achicar al Estado, ¿no? Entonces hay elementos... Pero es un achicamiento mínimo todavía. 30% es harto. No creo. Nibar, ¿cuánto es de 100 bolivianos 30%? Pero escúchame una cosa, escúchame. A ver, lo que... Matemáticamente digo. A ver, más allá de ser una reducción, más parece una descentralización. No, 30% es reducción, así lo han presentado. Así lo han presentado. Por eso te digo, de 100 bolivianos, ¿cuánto reduces? 30. Para llegar a la mitad te falta 20, o sea, es importante. Sí. Es una cuarta parte, más de una cuarta parte. Yo sé que tú te estás refiriendo ahorita precisamente al tema económico, leo las cifras económicas. Pero yo me estoy refiriendo que nos han dado. No podemos, al tema burocracia. No, por eso te digo, no podemos hablar más allá del número que nos han dado. No. Por eso te digo. Tu análisis económico del 30% ya no lo discuto, es el tema, me refiero burocrático, que pasa de una cartera a otra. Lo que ha dicho achicar, al menos lo que se entiende, es que va a reducir no solo ministerios, no solo viceministerios, sino algunas descentralizadas, algunas otras instituciones. Tiene que llegar a ese 30%. ¿Cómo lo hace? Es el elemento siguiente que hay que esperarlo. O sea, 30% reducción en cualquier organización, cualquier empresa, es importante, Níbar. No es un dato pequeño. Yo te diría un 10%, un 5%. Simplemente es demagogia, un discurso político. Pero 30% es interesante. No sé si le va a alcanzar, evidentemente, al déficit fiscal. Habría que comparar con cuánto de déficit ha cerrado Bolivia el año pasado y cuánto de déficit tiene acumulado. Esos datos los tienen los economistas, que evidentemente nos van a poder ayudar y nutrir para que podamos hacer un análisis más profundo sobre este tema. Pero, ¿dónde quiero ir? De que definitivamente en estos 20 días de Rodrigo Paz Pereira parecieran cambios pequeños, pero han sido cambios graduales.
¿no? Consecuentes, día tras día. Se va a hacer esperar el cambio final que todo el mundo está esperando para decir qué va a pasar con la subvención del tema de los carburantes, qué va a pasar con el tipo de cambio que está desactualizado hace 2, 3 años atrás, un poco más creo, ¿no? El dólar paralelo se mantiene más de 10 bolivianos, entonces el tipo de cambio es fundamental también para ver el índice inflacionario que te va a generar ese tipo de cambio, porque al nivelar el tipo de cambio hace de que justamente el boliviano se deprecie, ¿no? Entonces, pero, a ver, estos cambios, sobre todo la gasolina, el diésel, el dólar, son cambios, y estoy hablando de los dos cambios estos principales, son cambios situacionales, no sé si ese es el término, mas no son reales. No. De momento lo que hoy día te ha dicho Hugo Valderrama, con las medidas de shock, eso es lo que dice Hugo Valderrama. Ya, necesitamos... yo me estoy refiriendo a un análisis de que estuve hablando con otros analistas y que efectivamente tienen razón, no son cambios. Son cambios circunstanciales a la medida de la circunstancia que se ha vivido. O sea, sin ir muy lejos, te pongo un ejemplo. Se le ha dotado de estas empresas, que son las mismas que trabajaban con Arce Catacora, para la subvención de hidrocarburos, simplemente y llanamente porque es un nuevo gobierno. O sea, y están teniendo confianza en darle fiado a partir de ello. No porque sea un cambio real, sino porque es un cambio circunstancial. Hay una nueva confianza a partir del nuevo gobierno. Entonces, hay que esperar. Es que no tienes que ver el mensaje, tienes que ver el resultado, Aníbal. No. Yo veo el mensaje y veo el resultado. No. Es que porque si yo solamente veo el resultado, no es un análisis completo. Es que la gente quiere resultados. No, por supuesto. Y lo que se está dando ahorita pero yo en este no soy momento, parte de la gente. Yo soy parte del análisis político. Claro, pero por eso, político no solamente puede pero por eso te digo, es que tu análisis político tiene que estar en el resultado, porque ¿a quién? En el resultado y en el mensaje. ¿A quién le interesa de que se solucione? El cómo no le interesa a la gente. No le interesa a la gente, pero a mí me interesa. A mí me interesa el cómo y el objetivo. A mí me interesan las dos cosas, Neiva. Claro, yo no puedo analizar solamente de un solo lado. Es que, escúchame, esas cosas todavía no se han ventilado. ¿Cómo? Son subjetivas. No tienes elementos vos. Escúchame, si tú dices. Por favor, no. Es que son subjetivas. No te permito eso. Escúchame, la anterior semana, o no sé si estoy mal acordándome, hemos presentado nosotros aquí en el programa ¿cómo se llama? El contrato, que es el mismo que usted va a hacer Catacora. Por eso te digo, o sea, y hemos hablado con esas personas. Cuando tú no lo entiendes, la forma como se hacen las cosas, difícilmente vas a poder comprender el total de la acción. Me explico. El contrato uno de las que tenía Rodrigo Paspereira es el mismo contrato que ha dejado Arce, porque un contrato tiene término. Hablé el domingo con él. Me senté al lado no puede con ser Samuel. Prueba fehaciente un contrato cuando sabes que ese contrato pero hablé con Samuel. Pero igual. Y Samuel me dijo, sí, es el mismo contrato. Claro, por eso ¿Y me están dando por fiado? Sí, están dando por fiado. Por eso te digo, Níbar, o sea, es que no puedes tú decir, ahí está el contrato y le están fiando. Reitero, ese contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. No puedes vos agarrar de parte unilateral, decir, no quiere ese contrato y no voy a traer con esa empresa. No puedes. Yo no estoy diciendo, no pongas palabras en mi boca. Yo no estoy diciendo que rehuye el contrato. No. Pero estás cuestionando el contrato con el que están trayendo hidrocarburos. No. ¿Cuál es tu finalidad de presentar el contrato? Me has malinterpretado. Yo no estoy cuestionando el contrato. Te pregunto entonces. Estoy cuestionando de lo que la gente tiene que percibir en su análisis. Esto es un cambio circunstancial. No es un cambio real, nada más. Níbar, nada más. ¿Cuál es la finalidad de presentar el contrato entonces? Que es un cambio circunstancial. No. ¿Cómo va a ser circunstancial si ya está premeditado, está dado? Es un documento existente entre el anterior gobierno. Me vas a entender. Claro, entre el anterior gobierno. Entonces, no podemos hablar de cambios circunstanciales cuando no tienes elementos para decir, es circunstancial. Mañana pasado, si no renuevan el contrato, dirás, ha sido un cambio circunstancial. Sí. Pero si no lo renuevan el contrato, cosa que va a pasar que lo van a renovar porque hay otro elemento. Me refiero a circunstancial.
hay otro elemento. Tiene que pasar. Claro, pero hay ni a modo que él borre el contrato, rompa el contrato. No, es un cambio circunstancial. Sí o sí tiene que pasar eso. Claro. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Pero estoy diciendo de que más allá de que pase como tenga que pasar esa circunstancia, para la aclaración, es de que de momento no es un cambio real. Nada más. Aníbal, es palpable, ya no hay filas en los surtidores. ¡Bárbaro! Es real. ¡Bárbaro! La gente ya no está haciendo cambio colas. real. El contrato, te vuelvo a decir, el contrato está todo este año. Si Ya. no lo renuevan el contrato, y cosa que no creo que ocurra, porque va a ocurrir, porque hay otro elemento que no lo has valorado y no lo has analizado, es el que en Bolivia solo hay 3 empresas que traen combustible. Sí, Dentro de esas 3 le empresas hemos- es esta. le hemos hecho Por la eso te entrevista. digo, o sea, es difícilmente decir es circunstancial. No es circunstancial, Bueno. es una situación que se ha generado y gestado a través de la fe del Estado. Un documento que tiene un principio, vuelvo a reiterar, tiene un final. Ese contrato es valedero. Así ha entrado Rodrigo Pajo, Tuto Quiroga, es el mismo contrato. Tuto Quiroga no podía romper ese contrato. Nadie Aníbal. está diciendo que lo rompa. Pero por eso, estoy diciendo o sea, que bajo el análisis político que yo estoy obligado a hacerlo, porque soy politólogo, es decir, que es un cambio circunstancial, más no es un cambio real. Nada más. pero no tienes elementos Nada. para decir eso. Tengo muchos elementos, Pero, solo que no me entiendes y no los puedo explicar. Pero por eso te Pero claro, bueno, pero está bien. el teniente lo va a Está bien. explicar. Pero vuelvo a decir, lo que hay que anotar acá es lo que se está viendo y lo que se está sintiendo en la economía. Obviamente que hay cosas que justamente a gente de a pie, al ciudadano, al contribuyente con el tema de los impuestos, no le ha generado un cambio y la gente está esperando de que se afecte o se deje sin efecto los 3 impuestos que están todavía para la gente formal. Sí, el tema del sí. IVA, el tema del IT y el tema del IUE. No creo que se elimine el IVA y el IT, pero tal vez el IUE sí haya otra forma o tal vez definitivamente se lo borre. Eso es lo que está esperando la gente dentro de lo que ha sido la promesa de Rodrigo Paz Pereira en lo que significa Y no el te tema olvides de campaña. los que están en mora. No. Ya hay, dentro de esta determinación, no lo he leído bien el documento porque todavía no ha salido el documento de este decreto de que justamente elimine estos impuestos, pero hay una parte que dice el ministro de Economía, lo dice una parte, que deja sin efecto las deudas tributarias. Él lo dice verbalmente en una parte. No creo que haya sido un lapsus del ministro de Economía. Habrá que esperar por eso el documento y ver ¿Cómo qué lo va tan a tomar profundo- la otra parte que sí cumple? ¿Qué tan profundo? O sea, se pone creo, yo le he entendido cómo se deja foja cero las deudas y se empieza, por ejemplo, si usted tenía, no significa que la deuda impositiva le van a condonar. Las multas generadas por esa deuda impositiva se vuelven a cero. Así yo lo he entendido en ese discurso que lo he escuchado del ministro Las de deudas Economía. no es que se eliminen, simplemente es el interés. Claro, es el interés, la multa que se ha generado a causa de esa deuda. Pero vuelvo a decir, de momento, o sea, no da para hacer un análisis a profundidad y no da para apasionarse ni ver, porque no hay los documentos, no hay los elementos, y lo que se tiene que analizar es lo que está generando ahora. Por eso te decía, lo de los carburantes, hay un efecto real, que la gente lo palpa, lo siente, lo ve, en los surtidores no hay. ¿Cómo lo ha hecho Rodrigo? ¿Cómo lo estará haciendo? Eso evidentemente saldrá a luz un momento cuando haya la explicación debida o cuando vuelva a tener el problema, si es que, como tú dices, es causal o es circunstancial y tengamos nuevamente la fila, la cola del producto y no se pueda abastecer. Sin embargo, es muy subjetivo decir es circunstancial y darlo por cerrado que es circunstancial. Reitero, lo que se ha hecho es cumplir con las empresas, llegar a un nuevo acuerdo, no sé, pero lo cierto es que está llegando combustible para el país. Eso nadie lo puede mudar. Claro, no es un nuevo acuerdo, es el mismo. ¿No? Por eso digo, puede haber un nuevo acuerdo de aquí para el próximo año. Ah, claro, de aquí para allá. Puede ser. Pero sí que se tiene que terminar principio con de lo que ese acuerdo. está. Claro. Ahí está. Entonces, estas cosas, de una u otra manera, han generado un poco más de respaldo a Rodrigo Paz Pereira y lo han llevado a Edman Lara a una esquina de ser justamente la persona más cuestionada del país. En este momento, tú revisas las redes sociales, organizaciones, empresas, asociaciones, sectores como el transporte, ya lo han calificado a Lara como un traidor. Y ese denominativo de traidor pesa mucho en lo político, ¿no? Pesa mucho en lo político cuando todo el mundo, incluido la oposición, que es libre, la gente de Tuto, está buscando de que el país salga de este meollo económico.
¿no?, de que el país pueda retomar y volver a generar credibilidad, confianza, pero hay alguien que se opone. ¿Por qué? Por apetitos políticos personales que lo ha demostrado el mismo Lara. Entonces, de momento, lo que pensaba capitalizar Lara lo está perdiendo. No coincido contigo, pero respeto tu análisis y yo digo más bien que Lara puede ser tranquilamente, y lo estoy notando, tanto en las redes sociales como en los medios convencionales, le ha quitado y le está restando muchísimo la palestra a Evo Morales. Ya casi nadie quiere hablar de Evo Morales, sino de ese nuevo líder populista que, bien o mal, aceptado por muchos y criticado por otros tantos, va a tomar palestra de aquí para adelante. Muy bien, le ponemos punto final antes de medianoche. Nos reencontramos mañana. Buen descanso. Vamos a buscarle 3 pies al gato, a probar nosotros a